3 relatos de terror real en la carretera. Las carreteras guardan secretos que no aparecen en los mapas. De día son rutas de comercio, tránsito y rutina, pero de noche, cuando el asfalto se hunde en la oscuridad y la neblina cubre los cerros, se convierten en escenarios donde lo imposible se manifiesta. Esta antología reúne 3 testimonios de camioneros que enfrentaron lo inexplicable, estaciones de servicio que no deberían existir, rutas prohibidas donde las sombras reclaman lo suyo, y figuras sin rostro que persiguen a los viajeros hasta quebrar su cordura. Son historias que se cuentan en voz baja en las fondas de carretera, entre café y cigarrillos, porque quienes las vivieron saben que nombrarlas demasiado puede atraerlas de nuevo. La gasolinera maldita en la carretera. Me llamo Gabriel Méndez y juro por lo más sagrado que lo que voy a contar es real. Si alguien encuentra este cuaderno abandonado entre los matorrales del kilómetro 47 de la ruta nacional, no se detenga. Siga de largo. No mire atrás. Y, bajo ningún motivo, entre en la gasolinera. Todo comenzó hace 3 noches. Soy camionero, de esos que pasan más tiempo en la carretera que en casa. Regresaba a San Esteban después de entregar una carga en la frontera. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada y el tanque estaba en reserva. Llevaba más de 1 hora sin cruzarme con un alma. Solo las luces del tablero me acompañaban, mientras la radio escupía una frecuencia muerta. Entonces lo vi, un cartel polvoriento, apenas legible. Servicio 24 horas. Gasolinera El Refugio. 500 metros. Creí que era un milagro. Reduje la velocidad y tomé el desvío. El camino estaba destrozado, lleno de baches que hacían crujir la suspensión. La gasolinera emergió entre los árboles como un recuerdo oxidado de otra época, 2 surtidores antiguos, una tienda diminuta iluminada por focos amarillentos y un letrero que oscilaba con el viento. Aparqué junto a un surtidor y bajé. El silencio era tan espeso que solo se escuchaba el zumbido intermitente de los tubos fluorescentes. No había nadie. Me acerqué a la tienda. Una campana tintineó cuando empujé la puerta. Las góndolas estaban cubiertas de polvo, como si nadie las tocara en décadas. «Hola», dije. Mi voz sonó fuera de lugar, como si hubiera perturbado algo que no debía. Del fondo apareció un hombre delgado, con el uniforme arrugado y la piel cenicienta. Su placa oxidada decía Ramiro. «¿Tanque lleno?», preguntó con voz seca. «Sí, por favor», respondí, aliviado de no estar solo. Lo observé mientras llenaba el tanque. Sus manos eran extrañas, dedos demasiado largos, huesudos, casi inhumanos. Quizás era el cansancio, me dije. ¿Hace cuánto existe esta gasolinera?, pregunté. Desde siempre. Muchos vienen, pocos se van, contestó sin mirarme. Reí nervioso, pensando que era una broma. Pero él no sonrió. Pagué en efectivo. Ramiro nunca me miró a los ojos. Antes de volver al camión, vi en el reflejo de la ventana una figura inmóvil en el borde del bosque. Alta, vestida de negro. Cuando giré, ya no estaba. El corazón me golpeaba el pecho. Bajé el vidrio. Silencio absoluto. El viento había cesado. Entonces noté una fotografía pegada en el surtidor, una familia frente a la misma gasolinera, en blanco y negro. En la esquina, escrito a mano, desaparecidos 1974. Entre ellos estaba Ramiro. Arranqué el motor, pisé el acelerador, pero el camión no se movía. Algo lo retenía. Miré los espejos, 3 figuras en la oscuridad. Alta, mediana y una pequeña, como un niño. Silueta sin rostro. Busqué el cuchillo de emergencia. Cuando levanté la vista, Ramiro estaba frente al camión. Esta vez sí me miraba. Sus ojos eran 2 pozos negros. Grité. No sé cuánto. Cuando desperté, amanecía. El camión estaba detenido en la carretera, kilómetro 47. No había gasolinera, ni Ramiro, ni fotografías. Solo marcas de garras en la puerta del conductor y sangre seca en el volante. Lo peor vino después. En el pueblo cercano me dijeron que la gasolinera El Refugio había ardido en llamas hacía más de 40 años. Nadie sobrevivió. Y, sin embargo, mi tanque estaba lleno. Desde esa noche no duermo más de 1 hora seguida.
Las luces de mi casa parpadean cada madrugada a la 1:20. Los relojes digitales se reinician solos. Sueño con Ramiro y las figuras del bosque. Siempre ahí. Siempre esperando. Intenté olvidar. No pude. Fui a la comisaría. Pedí los archivos del incendio de 1984. La agente, Lucía Herrera, me miró como si ya supiera. Al principio se negó, pero cuando mencioné el tanque lleno y la foto, su rostro cambió. Me mostró carpetas viejas. Su padre, policía, había encontrado los cuerpos calcinados de una familia. El encargado nunca apareció. ¿Ramiro?, pregunté. Ella asintió. Ramiro Gallardo. Trabajaba allí desde los años 50. Nunca hallaron su cuerpo. En una foto reconocí la misma familia del surtidor. Pero había algo más, una cuarta figura, alta, con sombrero, difusa, en el fondo del bosque. Decidí volver. Kilómetro 47. El aire estaba muerto, el silencio más profundo que cualquier silencio humano. Y allí estaba otra vez la gasolinera, intacta, como si el tiempo hubiera retrocedido. Entré. Ramiro me esperaba detrás del mostrador. «Regresaste», dijo, sonriendo sin los ojos. Detrás de él apareció el niño de la foto, pálido, con ojos vacíos. Luego la mujer cubierta de hollín y el hombre alto, sin rostro. La familia condenada. «Fuimos sacrificados», dijo Ramiro. «Esta tierra está marcada. Tú cruzaste el umbral, Gabriel. Ahora te pertenece». Intenté huir. La puerta no cedía. El hombre sin rostro me tocó el pecho. Oscuridad. Desperté con un uniforme azul, una placa en el pecho, Gabriel Méndez, encargado. Desde la ventana veo los autos pasar. Algunos entran. Muchos vienen. Pocos se van. Yo fui uno de ellos. Ahora soy parte de esto. Si alguna vez ve esta gasolinera en la ruta, no se detenga. No importa si su tanque está vacío. Yo no podré ayudarle. Porque ahora soy el que llena el tanque. La ruta de las almas que se lamentan. Mi nombre es Ricardo Salazar, aunque en el gremio todos me conocen como el Zorro. Llevo más de 20 años recorriendo carreteras interminables, atravesando desiertos, montañas y pueblos que parecen fantasmas. Nunca fui un hombre supersticioso, hasta aquella noche. Hasta la ruta de los lamentos. Todo comenzó en el estacionamiento de una vieja gasolinera perdida en medio del desierto de Sonora. Mi compañero, Iván el Vasco, un tipo robusto con bigote eterno y humor negro, revisaba el aceite del motor. Íbamos a entregar maquinaria pesada en un pueblo olvidado, pero nuestro camión, un viejo Kenworth al que llamábamos La Fiera, empezaba a dar señales de fatiga. Con nosotros viajaba Mariela, la encargada del papeleo. Seria, de unos 40 años, siempre con el cabello recogido en una trenza apretada. Insistió en acompañarnos, aunque le advertimos que no era una ruta fácil. Cuando La Fiera rugió por fin, ya eran las 11 de la noche. La carretera frente a nosotros era un serpentín de asfalto que se perdía en la oscuridad. Mariela revisaba el GPS, Iván encendía cigarro tras cigarro, y yo me aferraba al volante intentando ignorar el mal presentimiento que reptaba en mi mente. A los pocos kilómetros, la radio comenzó a emitir solo estática. Cambié de frecuencia, pero nada. Iván bromeó, «Estamos en tierra de nadie». Mariela no respondió. Miraba por la ventana con una expresión tensa. La primera señal de que algo no estaba bien apareció poco después, un cartel oxidado al borde de la carretera. Ruta 66. Prohibido el paso después de la medianoche. Iván soltó una carcajada. ¿Quién se toma en serio estas tonterías? Mariela tomó una foto con su celular, pero el dispositivo se apagó de golpe. Eso es raro, murmuró. Seguimos avanzando. La carretera se estrechaba cada vez más. De pronto, una figura apareció en medio del camino, iluminada por los faros. Frené en seco y La Fiera gruñó como si se resistiera. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. ¿Qué pasó?, preguntó Mariela. Nada, creí ver algo. Iván me dio una palmada en el hombro. Seguro fue un coyote. Pero su risa sonaba nerviosa.
El GPS comenzó a recalcular la ruta una y otra vez hasta apagarse por completo. Mariela intentó reiniciarlo, sin éxito. Solo quedaba seguir adelante. Fue entonces cuando vimos las luces. A lo lejos, 2 faros se acercaban a gran velocidad. Pero no había ruido de motor, ni el zumbido de las llantas sobre el asfalto. Solo las luces, cada vez más cerca. ¿Qué diablos es eso?, murmuró Iván. Antes de que pudiera responder, las luces pasaron junto a nosotros como un relámpago. El camión tembló como si algo lo hubiera golpeado. Miré por el retrovisor, nada. Ni vehículo, ni polvo, ni rastro alguno. Iván encendió otro cigarro. Esto ya no me está gustando. Mariela, pálida, sugirió dar la vuelta, pero la carretera era demasiado angosta. Seguimos adelante. Minutos después, llegamos a un puente de madera. Al cruzarlo, el motor se apagó. Bajamos a revisar. La noche estaba extrañamente silenciosa, salvo por un murmullo que parecía venir del río bajo el puente. Cuando miré hacia abajo, vi sombras moviéndose en el agua, aunque no había corriente. «Apúrate», le dije a Iván. Pero él estaba paralizado, mirando algo detrás de mí. Me giré y la vi, una mujer al borde del puente. Cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro, vestido blanco empapado. ¿Necesita ayuda?, pregunté, con la voz temblando. No respondió. Solo levantó una mano, señalando hacia el camino. Corrimos de regreso al camión. Cuando miré atrás, la mujer ya no estaba. Mariela nos gritó desde la cabina: «¡Rápido, miren esto!». En el parabrisas alguien había escrito con letras torcidas: «Nadie escapa». El motor encendió milagrosamente y salimos disparados. La carretera parecía interminable. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, helado. Iván comenzó a murmurar incoherencias, como si estuviera en trance. Mariela intentó sacudirlo, pero él no reaccionaba. De pronto, soltó una risa gutural, siniestra, que no era suya. «Ya no hay vuelta atrás», dijo con una voz que no le pertenecía. Mariela rezaba, pero sus palabras no tenían efecto. La carretera terminó abruptamente en un despeñadero. Frené con todas mis fuerzas y la fiera se detuvo a pocos metros del abismo. Iván salió corriendo hacia la oscuridad, riendo como un demente. Mariela intentó detenerlo, pero entonces una sombra gigantesca bloqueó el camino. Una figura humanoide, ojos brillantes, rostro cambiante. La criatura habló sin palabras, su voz resonó en nuestras cabezas. Un trato. Sus vidas a cambio de dejar algo atrás. Mariela aceptó sin dudar. Sacó su cartera y arrojó una foto al suelo, la de su hijo pequeño. La criatura desapareció. La carretera volvió a ser normal. Iván nunca regresó. Mariela jamás volvió a mencionar lo ocurrido. Yo, por mi parte, dejé de conducir. Nunca más volví a la ruta de los lamentos. Pero a veces, en sueños, escucho el murmullo del río bajo el puente. Y veo a Iván, riendo en la oscuridad, acompañado por la mujer del vestido blanco. Siempre me señala el camino, como si aún me esperara. El vacío en la carretera. Me llamo Julián Herrera. Llevo más de 15 años manejando tráileres por todo el país. He cruzado desiertos interminables, selvas húmedas, sierras peligrosas, ciudades muertas a las 3 de la mañana y pueblos donde uno prefiere no detenerse. Pero jamás, en toda mi vida, había vivido algo como aquella noche. Algo que me hizo pensar seriamente en dejar el volante para siempre. Era mediados de noviembre, hace unos 4 años. Me habían asignado una carga desde Veracruz hasta Guadalajara. El viaje lo hacía solo, como casi siempre, y conocía el trayecto de memoria. Salí temprano, pero entre papeleo, carga y el maldito tráfico, terminé arrancando ya casi al atardecer. No me preocupó. Había hecho ese recorrido tantas veces que podía hacerlo con los ojos cerrados. O eso creía. 4 horas después, me encontraba en un tramo solitario de carretera, cerca de una zona llamada La Quebrada, entre Puebla y Oaxaca. Ese lugar siempre me había incomodado, curvas cerradas, cerros oscuros y una neblina espesa que parecía tragarse el mundo. Los árboles, demasiado quietos, demasiado callados, daban la impresión de estar observando.
Esa noche la neblina cayó temprano. Encendí las luces y bajé la velocidad. Puse una estación de radio local para sentir compañía, pero apenas entré en ese tramo, la señal se distorsionó. Un ruido agudo, como un grito atrapado en la estática, me heló la sangre. Cambié de frecuencia. Lo mismo. Solo ruido. El estómago me avisaba que algo no estaba bien. Entonces lo vi. Al borde del camino, justo antes de una curva cerrada, había una figura. Alta, delgada, cubierta por un abrigo largo. Pensé que era alguien pidiendo ayuda. Pero su postura era extraña, erguido, inmóvil, brazos pegados al cuerpo, cabeza inclinada hacia un lado, como si me observara. Frené un poco, dudando si detenerme. Al pasar junto a él, un escalofrío me recorrió la espalda como agua helada. Esa cosa no tenía rostro. Donde debían estar los ojos y la boca, solo había un hueco oscuro. ¿Un vacío? Aceleré. 5 minutos después intenté convencerme de que era cansancio, de que estaba viendo cosas. Pero lo confirmé pronto. Pasando otra curva, lo vi de nuevo. El mismo abrigo, la misma postura, el mismo rostro sin rostro. Frené en seco. No podía ser. Lo había dejado kilómetros atrás. Bajé la ventanilla. El aire olía raro, tierra húmeda mezclada con algo podrido, como carne vieja. Encendí la radio. Nada. Solo estática. Entonces escuché una risa. No venía de la radio. Venía de afuera, justo al lado de mi ventana. Una carcajada grave, inhumana. Volteé de golpe. No había nadie. Arranqué y aceleré sin importar curvas ni niebla. Sentía que algo me perseguía, que si me detenía un segundo más, no volvería a salir de esa carretera. Y entonces apareció de nuevo, esta vez en medio del camino. No tuve tiempo de frenar. Le pasé encima. Sentí el golpe, el rebote del cuerpo bajo las llantas. Frené, bajé con la linterna en mano, el corazón en la garganta. No había nada. Ni sangre, ni cuerpo, ni rastro alguno. Pero yo lo había sentido. Lo había visto. Me temblaban las manos. Cerré las puertas con seguro y no me detuve por nada en las siguientes 2 horas. Cuando al fin vi las luces de un paradero con restaurante y gasolina, casi lloré de alivio. Entré tambaleándome. Una señora mayor atendía la cocina. 2 camioneros tomaban café. Me senté, pedí uno cargado. Uno de ellos me miró y dijo, ¿pasaste por la quebrada esta noche? Asentí. ¿Viste algo? No respondí. El otro, un hombre de barba gris y ojos cansados, se acercó. No estás loco, compa. A mí también me pasó. Se llamaba Fausto Medina. Llevaba más de 20 años manejando. Me dijo que lo que había visto era algo que no se contaba en voz alta. No por miedo a que te llamaran loco, sino porque hablar de eso lo atraía de nuevo. Lo llaman el vacío, susurró, mirando de reojo la ventana empañada. Nadie sabe qué es. Algunos dicen que fue un brujo. Otros que no es de este mundo. Solo sé que toma forma humana, una forma que necesita ser vista. Y una vez que lo ves, ya no te suelta. Me reí nervioso. Fausto no sonrió. Lo viste más de una vez, ¿verdad? Asentí. El otro camionero, Roberto, dejó de sonreír también. La señora cerró la puerta con seguro y bajó una cortina sobre la ventana. Entonces te va a seguir, dijo ella, como si hablara del clima. Fausto me explicó, primero aparece en los espejos. Luego en los retrovisores. Al principio está lejos, pero cada vez se acerca más. Si lo ves reflejado detrás de ti, es que ya está contigo. Nunca te detengas. Y nunca lo mires de frente. Roberto interrumpió, si lo miras directo, se lleva algo tuyo. ¿Qué cosa? Pregunté. A veces la voz. A veces la memoria. A veces el alma. Y hay quienes simplemente desaparecen. El frío me calaba los huesos. Pensé en dormir ahí, pero todos me dijeron que no. Que si lo había visto esa noche, debía seguir hasta salir del tramo. Que si dormía, él podría colarse en mis sueños, o peor, en el camión. Obedecí. Retomé la carretera a las 3:15 de la madrugada.
La niebla seguía espesa. Pasaron 15 minutos cuando lo vi reflejado en el retrovisor. No estaba al borde del camino. Esta vez caminaba detrás de mí, siempre a la misma distancia. Cada vez que miraba, estaba más cerca. Hasta que lo escuché dentro de la cabina. Una respiración profunda, ansiosa, justo detrás de mi asiento. Miré por el espejo lateral y lo vi reflejado dentro. Aunque el asiento del copiloto estaba vacío, mi visión se nubló. El volante se me fue de las manos. El camión se ladeó. Logré reaccionar y estabilizarlo. Entonces lo vi sentado a mi lado. No sé cómo entró. No escuché nada. No sentí peso. Solo estaba ahí, irradiando un frío que quemaba la piel. Grité. Y lo peor fue su respuesta, se rió. No con su voz. Con la mía. Estaba imitando mi risa. Frené, abrí la puerta y salté fuera del camión en movimiento. Rodé por la grava, me golpeé, pero logré levantarme. El tráiler siguió hasta perderse en la niebla. Lo encontré al amanecer, detenido en una curva, intacto, vacío. Todavía hoy, 4 años después, evito esa carretera. Dicen que si lo ves más de 3 veces, no hay salvación. Que aparece para los que están solos en la noche. Que si escucha tu nombre, te lo roba. Que si ríe con tu voz, ya no eres del todo tú. Yo me llamo Julián Herrera. O al menos eso creo. Luego de escuchar estas 3 historias, recuerda que las carreteras parecen seguras bajo la luz del día, pero cuando la medianoche cae, el asfalto se convierte en un umbral. No importa si tu tanque está vacío, si la radio se apaga o si la niebla te obliga a reducir la velocidad, no te detengas. No mires demasiado tiempo los espejos retrovisores, porque lo que aparece allí no siempre pertenece a este mundo. No respondas si escuchas tu nombre en la oscuridad. Y, sobre todo, nunca entres en una gasolinera que no debería estar ahí, ni sigas señales oxidadas que advierten lo imposible. Quien se detiene en estas rutas embrujadas rara vez vuelve a contar la historia. Si alguna vez las cruzas, recuerda, mantén el motor encendido, los ojos al frente y no mires atrás.